En 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, George Steiner afirma: hemos visto que no puede haber verificación definitiva de la verdad o del error del pensamiento subjetivo, de su sinceridad o falsedad. Soy Jorge León Correa. Bienvenidos a Bildung. Hoy vamos a hablar de un posible método para leer los textos de filosofía y comprenderlos mejor. Para leer un texto de filosofía, partimos entonces de que este debe ser leído 3 veces. En la primera lectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer sin detenernos para tener una idea general del texto, sin parar, así no entienda. Luego paso a una segunda lectura. Ahí sí ya me detengo en lo que no he entendido, lo consulto. ¿Dónde lo puedo consultar? En la red, le puedo preguntar a alguien o en una biblioteca. Y si aún no lo entiendo, lo traigo a clase. Subrayo las ideas principales, que casi siempre están al inicio o al final del párrafo, como vamos a ver más adelante. En esa misma segunda lectura, busco el significado de las palabras desconocidas. Con ellas voy a elaborar un glosario detrás de mi cuaderno de apuntes de esta clase y hago preguntas con las ideas principales o las extraigo del texto. Si el texto no tiene preguntas, yo las hago con los títulos o los subtítulos o simplemente con las ideas que acabo de subrayar. Todo eso es el paso de la segunda lectura. Me queda una tercera lectura. ¿Qué se hace allí? Respondo las preguntas del texto o las que yo realicé con las ideas principales o con los títulos o subtítulos y termino con un resumen o un mapa conceptual. Recuerde que el mapa conceptual es este esquema que se hace nada más con las palabras más importantes del texto, no con pequeñas ideas o con varias frases que ustedes ponen en uno de las esferas o de los rectángulos del mapa, no. Simplemente con elementos concretos, con palabras exactas. Ya puedo poner algunas frasecitas que conecten unas con otras en las líneas de los conectores, pero el mapa conceptual no es un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es ese cuadro de pequeños subcuadros con muchas ideas, con ideas resumidas que muchas veces ni se alcanza a leer o no se entiende. Por el contrario, el mapa conceptual se elabora con conceptos, con las palabras más importantes del texto. Miremos esto con un ejemplo del texto de ¿Qué es la filosofía?, de Pierre Hadot. De allí tomamos un pequeño extracto, media página. Entonces, ¿qué hago yo? Me encuentro con un texto del libro que les decía, que se llama ¿Qué es la filosofía antigua? Y ese extracto tiene por título Elegir una manera de vivir. ¿Qué hago yo? Pues me entero primero de quién es el texto, de qué libro es y le doy una lectura. La primera, así no entienda mucho, para hacerme una idea. Paso a una segunda lectura y en esa segunda lectura ya subrayo las ideas principales. Por lo general los textos filosóficos son argumentativos. De ahí que el autor siempre empiece con la tesis o con la idea principal. Y casi siempre la encuentro al principio o al final del párrafo. Al principio porque es la idea que él expone y que va a empezar a explicar. Y al final porque ya la está concluyendo. Entonces mire que en ese texto tan pequeño yo alcancé a subrayar 3 ideas. ¿Qué hago con esas ideas? Como el texto, si yo me devuelvo, mire que no tiene preguntas. Y en esta parte me dicen
que subraye las ideas principales, que busque las palabras desconocidas y el significado y lo ponga detrás de mi cuaderno de apuntes, que me detenga en lo que no entendí y trate de entenderlo, y además que haga preguntas o que las extraiga. Si el texto no tiene preguntas, la manera más fácil es hacerla con los títulos o los subtítulos. Mire el título de este texto, por ejemplo, se llama Elegir una manera de vivir. Como el texto no tiene preguntas, entonces yo la primera pregunta que me puedo hacer es ¿a qué se refiere el autor con la expresión elegir una manera de vivir? ¿Qué nos quiere decir con eso? Ya con las otras dos ideas yo ya sí puedo hacer las preguntas, porque el discurso filosófico nace de una opción existencial. Es una idea que yo subrayé y con la que yo puedo hacer una pregunta. Y finalmente, una muy básica que también está en una de las ideas que subrayé, que les acabo de mostrar, porque la filosofía es un modo de vivir. Mire que si el texto no tiene preguntas, yo las puedo hacer muy fácil. Le reitero, con los títulos o subtítulos o con las ideas principales. Todo ese fue el trabajo de la segunda lectura. Estas preguntas van a ser resueltas, deben ser resueltas ya en el trabajo que yo voy a emprender en la tercera lectura. Finalmente, respondo en la tercera lectura las preguntas que yo realicé o las que tenía el texto y termino con un resumen o con un mapa conceptual. Si te queda más fácil el resumen, pues se hace con las ideas del texto, o si no, toma los conceptos más importantes, las palabras más significativas y con eso haces el mapa. Este es un ejemplo de mapa y ahí lo que tienen ustedes es un resumen hecho con el mapa conceptual con los conceptos más importantes de esa pequeña microlectura, donde simplemente pongo que la filosofía es una forma de vivir, es una elección grupal, porque la filosofía se tiene que dialogar con el otro, y la tarea del filósofo es revelar su visión del mundo ante los demás. Finalizo entonces mostrando qué fue lo que vimos hoy. Hoy aprendimos que para leer filosofía, un texto hay que abordarlo mínimamente 3 veces. En la primera lectura leo de corrido sin parar, así no entienda. En la segunda lectura me detengo en lo que no entendí, lo pregunto, lo consulto o lo llevo a clase, busco el significado de las palabras desconocidas y las anoto en la parte de atrás de mi cuaderno de apuntes con su significado, subrayo las ideas principales, extraigo las preguntas del texto y si no las tiene, las hago con los títulos o subtítulos del texto o con las ideas principales. Y en la tercera lectura respondo esas preguntas y termino con un resumen, si me queda más fácil, y este resumen se hace con las ideas principales o con un mapa conceptual. Nos vemos en una próxima oportunidad.